Aquella mañana, los rayos de sol que se filtraban por las persianas de la cocina no lograban calentar mi corazón. Mi mirada estaba vacía, fija en un sobre marrón que yacía en silencio sobre la mesa del comedor. El sobre llevaba el logo oficial del juzgado de familia. Mis manos temblaban violentamente mientras lo alcanzaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que mala noticia se escondía dentro. Ya habían pasado 3 semanas desde que Elena no volvía a casa. Mi esposa, aquella mujer que una vez prometió serle fiel en lo bueno y en lo malo cuando ambos empezábamos desde cero, ahora había cambiado por completo. Desde que su carrera como abogada de prestigio comenzó a despegar y su nombre empezó a sonar en todo Madrid, la actitud de Elena se volvió fría. Rara vez contestaba al móvil. Frecuentemente ponía excusas de que trabajaba hasta tarde en el bufete y el punto culminante fue su partida de casa sin despedirse. Con la respiración contenida, rasgué el sello del sobre. Mis ojos recorrieron línea por línea la escritura sobre el papel blanco. Una citación para la audiencia de divorcio. La fecha era mañana por la mañana. Sentí el pecho oprimido, como si el aire en el salón se hubiera agotado de repente. Mis lágrimas cayeron, mojando el papel que era la prueba del fracaso de mi matrimonio. Aún no se habían secado las lágrimas en mis mejillas cuando mi móvil sonó. Un mensaje entrante. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Antes, ese nombre siempre me hacía sonreír, pero ahora solo traía un dolor punzante en la boca del estómago. Abrí el mensaje con dedos aún temblorosos. Ya te llegó la carta, ¿verdad? No olvides venir mañana. Espero que cooperes, Mateo. No hagas drama y no compliques las cosas. El mensaje era tan gélido, sin saludo ni cortesía, como si yo fuera un extraño al que acabara de conocer. Respiré profundamente tratando de reunir los restos de mi valentía para responder. Elena, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos hablar civilizadamente primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que me pidas el divorcio así, de repente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la respuesta. Esta vez el mensaje era más largo, pero cada palabra era como una navaja. Hablar. Ya no tenemos temas de conversación que nos conecten, Mateo. Date cuenta. Mírame ahora y mírate a ti. Soy socia en un bufete de renombre. Me reúno con clientes de alto nivel, magistrados y empresarios todos los días. ¿Y tú? Tú eres solo un amo de casa común que solo sabe de temas de cocina y de lo que pasa entre las sábanas. Ya no estás a mi nivel. Llevarte a eventos de empresas solo me avergonzaría. No encajas en mi mundo actual. Me dejé caer débilmente en la silla. Mi corazón se hizo pedazos al leer la confesión tan cruel de mi esposa. Recordé los tiempos difíciles de antes, cuando Elena todavía estudiaba Derecho y teníamos que compartir un menú del día entre los dos porque su dinero se había gastado en manuales jurídicos. Fui yo quien trabajaba horas extra haciendo arreglos de sastrería para los vecinos hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar sus matrículas. Yo, quien siempre la animaba cuando suspendía los exámenes de la oposición una y otra vez y casi se rendía. Olvidaste quién te acompañó desde abajo, escribí mientras sollozaba. ¿Quién te arregló el primer traje para tu entrevista de trabajo? Fui yo, tu marido. No hables del pasado, respondió ella rápidamente, como si mis palabras fueran un ataque molesto. Eso era tu obligación como cónyuge, servir a tu mujer, y yo ya te lo he pagado dándote comida y un techo digno donde vivir todo este tiempo, ¿no? Así que estamos en paz. Escucha bien, Mateo. Mañana en la audiencia quiero que aceptes todas las condiciones del divorcio sin rechistar. En cuanto a la liquidación de gananciales, olvídate. La casa, el coche, los ahorros. Todo está a mi nombre. No tienes ninguna aportación financiera real en esas compras. Así que no intentes reclamar nada. Me quedé boquiabierto. Qué astuta era Elena.
El piso modesto donde vivíamos. La entrada había sido el resultado de mis ahorros cosiendo día y noche antes de que ella tuviera éxito. Pero antes de que pudiera terminar de escribir sobre la casa, el móvil sonó. Elena llamaba. Contesté con manos temblorosas, temeroso pero necesitando una explicación. Hola. Mi voz sonaba ronca y débil. Escucha, Mateo, la voz de Elena se oía fuerte, firme y llena de intimidación. No intentes resistirte. Yo soy abogada, conozco todos los vericuetos legales. Si te atreves a reclamar bienes o a complicar este divorcio, te aseguro que no obtendrás ni un solo euro. Voy a exponer todas tus faltas frente al juez. Te haré pasar vergüenza de por vida hasta que nadie quiera ser tu amigo. ¿Qué faltas, Elena? Si todo este tiempo me he desvivido por ti. Nunca hice nada malo, sollocé. Puedo buscar tus errores, esa es mi especialidad, gritó con tono arrogante. Puedo retorcer los hechos hasta que parezcas el culpable. Así que si quieres que tu vida sea tranquila después del divorcio, haz lo que digo. Ven mañana, asiente ante el juez, firma y sal de mi vida. Solo llévate tu ropa. Lo demás es mío. Cortó la llamada unilateralmente. Dejé el teléfono sobre la mesa. El salón se sentía tan silencioso y opresivo. Miré a mi alrededor el hogar que había cuidado con todo mi amor durante los últimos 5 años. Las paredes que yo mismo había pintado, las cortinas que yo mismo había cosido. Todo tenía la huella de mis manos. Y ahora Elena quería arrebatármelo todo solo porque sentía que yo ya no era digno de acompañarla en la cima. Un éxito alcanzado gracias a mis esfuerzos también. Ese dolor se transformó en una opresión que me aplastaba el pecho. Me sentía muy pequeño e indefenso. Mi oponente era mi propia esposa, una abogada experta en leyes y hábil con las palabras. ¿Qué podía hacer un hombre sencillo como yo? No tenía dinero para un abogado particular. No conocía a nadie influyente. Sin embargo, en medio de esa desesperación, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Mi rostro estaba hinchado, mis ojos rojos. ¿Debo rendirme así de fácil?, me pregunté. De repente recordé el consejo de mi difunta madre. Sé un hombre íntegro y mantén siempre tu dignidad. No, susurré mientras me limpiaba las lágrimas bruscamente. Puede que ahora no tenga nada, puede que no tenga un título de posgrado como Elena, pero tengo dignidad. No voy a dejar que me pisotee más. Que se quede con los bienes si quiere, pero no voy a permitir que humille mi honor. Esa noche no pude dormir. Pasé la noche empacando algo de mi ropa en una vieja maleta de mano. No me llevaría nada más si eso era lo que ella quería, pero iría al juzgado mañana con la cabeza alta. Enfrentaría a Elena. Le demostraría que aunque pudiera divorciarme, no podía destruir mi espíritu. Al amanecer, cerré mi vieja maleta. No tenía dinero para un taxi porque Elena había bloqueado el acceso a nuestra cuenta conjunta. El único coche se lo había llevado ella hacía una semana. Iré en autobús, murmuré. No pasa nada. Antes también estaba acostumbrado al transporte público, mucho antes de que Elena llegara a donde está. Fuera, el viento de la sierra soplaba con fuerza, como anunciando la tormenta que enfrentaría. Cerré los ojos orando para que Dios me diera fuerzas. Sin que yo lo supiera, el destino ya había preparado otro escenario. Un encuentro sencillo a la mañana siguiente que lo cambiaría todo. El sol de la mañana ya se sentía abrasador en mi piel cuando me paré frente al espejo de mi habitación, arreglándome el cuello de una camisa sencilla que había perdido color por los lavados. Era la camisa que Elena me había regalado hacía 5 años, cuando cobró su primer sueldo como pasante. En aquel entonces, me la dio con una mirada llena de amor, pero ahora esa prenda solo era testigo mudo de mi desgracia. Elegí un pantalón de vestir y unos zapatos limpios. No llevaba reloj ni joyas.
Mi alianza de boda ya la había guardado en el cajón la noche anterior. Se sentía demasiado pesado usar ese símbolo cuando el lazo iba a ser cortado a la fuerza ante la ley. Salí de la casa, mi castillo, y cerré la puerta con cuidado. La llave que quizás pronto tendría que entregar. Solo llévate tu ropa, lo demás es mío. Esas palabras volvieron a resonar. Al salir al portal, vi a algunas vecinas cotilleando cerca de la frutería. Traté de agachar la cabeza, pero fue en vano. Mira, ahí va Mateo, susurró una de ellas. ¿Qué arreglado va tan temprano? ¿A dónde irá? Dicen que va a lo del divorcio, dijo otra con tono de chisme. Pobrecillo. Y eso que su mujer es una abogada de éxito. Ahora ella va en cochazo y él caminando. ¿Habrá hecho Mateo algo malo para que lo dejen así? Comentó otra. Ya sabes, la gente con dinero busca a alguien de su posición. Quizás él no supo estar a la altura y ella se ha buscado a otro más apuesto. Esas palabras afiladas me atravesaron. Sentí deseos de gritar, de decir que había sacrificado mi juventud y mi energía para apoyar la carrera de Elena, que no me cuidaba no por dejadez, sino porque ahorraba cada céntimo para comprarle a ella trajes caros para que no pasara vergüenza ante sus clientes. Pero elegí callar. Aceleré el paso, dejando atrás el desprecio de las vecinas. El camino hacia la parada del autobús era largo. Caminaba por la acera polvorienta mientras los coches de lujo pasaban a mi lado, recordándome al que solía conducir yo con Elena. Antes me sentaba al volante escuchando sus relatos sobre los casos que ganaba. Ahora solo era un peatón marginado bajo el sol. El miedo en mi pecho era mucho más perturbador que el calor. Imaginaba la sala de audiencias fría y formal. Imaginaba a Elena sentada allí con su traje de marca, acompañada de colegas que sabían hablar con tecnicismos, listos para despedazar mi dignidad con argumentos legales que yo no entendía. ¿Y si digo algo mal? ¿Y si el juez cree sus mentiras? ¿Y si me echan a la calle sin nada? ¿Dónde viviré? Ese miedo era un monstruo que devoraba mi valentía. Apreté con fuerza la correa de mi bolsa. Me sentía como una hormiga ante un elefante. Elena lo tenía todo. Dinero, posición, conocimientos y contactos. Yo solo tenía mi honestidad y la fe en que la justicia divina no duerme. Al llegar a la parada, me senté en el banco de metal oxidado a esperar el autobús hacia los juzgados de familia. A mi alrededor, la gente estaba en sus cosas. Me sentía muy solo. No había una mano que me sostuviera. Un sedán negro reluciente pasó lentamente. Aunque los cristales eran tintados, reconocí la matrícula. Era el coche de Elena. Mi corazón pareció detenerse. El coche se deslizaba con arrogancia entre el tráfico, mientras yo esperaba un autobús viejo que no llegaba. Dios mío, oré en silencio, si esta separación es el camino, fortalece mi corazón. No dejes que me derrumbe ante la soberbia de Elena. Dame una ayuda hoy para no sentirme solo. Al poco, apareció el autobús. Estaba abarrotado. Respiré hondo y me preparé para el apretujón, un viaje tan incómodo como mi vida en ese momento. Subí sin saber que mi oración acababa de ser escuchada de la manera más inesperada. El ambiente dentro era sofocante. Olor a sudor, humo y polvo. Yo estaba de pie, apretujado entre un hombre con una saca grande y unos estudiantes ruidosos. Mis piernas me dolían por el esfuerzo de mantener el equilibrio en cada frenazo. El conductor manejaba de forma temeraria. Frente a mí, los asientos prioritarios estaban ocupados por jóvenes absortos en sus móviles, fingiendo dormir para no ver a una mujer embarazada o al anciano que se agarraba con fuerza al tubo de metal. El autobús frenó en el Mercado Nuevo. La puerta se abrió con un chirrido. «Venga, rápido los que suben», gritaba el conductor impaciente. Desde abajo, un anciano intentaba subir con mucha dificultad.
Tenía el pelo blanco, era delgado y vestía una camisa de cuadros desgastada. Sus manos arrugadas temblaban al intentar alcanzar el pasamanos. «Vamos, abuelo, dese prisa», le regañó el conductor. «Que vamos con retraso». Nadie bajó a ayudarle. Los pasajeros le miraban con fastidio. El anciano logró subir jadeando, pero antes de que pudiera agarrarse, el conductor aceleró a fondo. El hombre perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero nadie se movió. Yo, olvidando mi propia tristeza, reaccioné de inmediato. Me abrí paso y lo atrapé por el brazo justo antes de que cayera de espaldas por la puerta aún abierta. «Cuidado, señor», exclamé sosteniendo su peso con todas mis fuerzas. Mis manos sujetaron firmemente al anciano, salvándolo de un golpe fatal. El hombre estaba en shock, pálido y agitado. «Gracias». «Gracias, hijo», dijo con voz temblorosa. «De nada, señor. Agárrese a mí». Busqué un asiento. Nada. Miré a un joven que jugaba en el asiento prioritario. «Disculpa», le dije con voz firme. «¿Podría cederle el asiento a este señor? No puede mantenerse en pie». El joven me miró con fastidio, resopló y se levantó de mala gana, refunfuñando mientras se iba a la parte de atrás. «Siéntese aquí, señor», guié al anciano con cuidado. Él suspiró aliviado al sentarse. Tras calmarse, me miró. Yo estaba de pie a su lado, agarrado al respaldo. «Muchas gracias, hijo. Si no llegas a estar tú, quizás me habría matado», dijo. Pude verle mejor. Aunque su rostro estaba lleno de arrugas, tenía una mirada aguda y serena. Emanaba una dignidad extraña que no encajaba con su ropa gastada. «No es nada, señor. Ayudarnos es nuestra obligación como seres humanos», respondí cortésmente, intentando ocultar mi mano izquierda sin anillo. «Es raro ver a jóvenes que se preocupen así hoy en día», murmuró. Sus ojos recorrieron mi apariencia. Mi ropa sencilla pero limpia, mi cara que reflejaba una pena profunda y mis ojos hinchados. El anciano, que se llamaba Don Ceodario, no era un pasajero cualquiera. Ese día había dejado su coche oficial y a su chofer en casa. Quería recordar sus tiempos de lucha por la justicia desde abajo, sintiendo el pulso de la gente humilde que solía defender en sus sentencias. No esperaba el accidente, ni ser ayudado por un hombre que parecía cargar con el peso del mundo. «Hijo, ¿a dónde vas tan arreglado en autobús?», preguntó intentando entablar conversación. Dudé. No solía desahogarme con extraños, y menos sobre un tema que me avergonzaba. «Tengo un asunto que atender, señor», respondí intentando sonreír, aunque mis labios estaban rígidos. Don Silverio asintió, comprendiendo que había algo que no quería decir. Pero sus ojos, que durante décadas habían observado rostros en el banquillo, sabían leer el lenguaje corporal. Veía miedo y tristeza en mí. «Tu rostro está nublado, hijo», dijo con voz de padre. «Una persona buena como tú no merece estar tan triste». Esa frase me golpeó el corazón. Mi muro de defensa se resquebrajó. En medio del ruido, su atención sincera hizo que mis ojos volvieran a humedecerse. Miré por la ventana para que nadie viera mis lágrimas. Ese encuentro empezaba a abrir una grieta en mi soledad. El autobús avanzaba a trompicones. Don Silverio me recordaba a mi difunto padre. Sereno y lleno de sabiduría. Quizás por el cansancio de sufrir solo o porque sabía que no volvería a verlo, decidí hablar. «Voy al juzgado de familia, señor», le dije casi en un susurro. Aquella mañana, los rayos de sol que se filtraban por las persianas de la cocina no lograban calentar mi corazón. Mi mirada estaba vacía, fija en un sobre marrón que yacía en silencio sobre la mesa del comedor. El sobre llevaba el logo oficial del juzgado de familia.
Mis manos temblaban violentamente mientras lo alcanzaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que mala noticia se escondía dentro. Ya habían pasado 3 semanas desde que Elena no volvía a casa. Mi esposa, aquella mujer que una vez prometió serle fiel en lo bueno y en lo malo cuando ambos empezábamos desde cero, ahora había cambiado por completo. Desde que su carrera como abogada de prestigio comenzó a despegar y su nombre empezó a sonar en todo Madrid, la actitud de Elena se volvió fría. Rara vez contestaba al móvil. Frecuentemente ponía excusas de que trabajaba hasta tarde en el bufete y el punto culminante fue su partida de casa sin despedirse. Con la respiración contenida, rasgué el sello del sobre. Mis ojos recorrieron línea por línea la escritura sobre el papel blanco. Una citación para la audiencia de divorcio. La fecha era mañana por la mañana. Sentí el pecho oprimido, como si el aire en el salón se hubiera agotado de repente. Mis lágrimas cayeron, mojando el papel que era la prueba del fracaso de mi matrimonio. Aún no se habían secado las lágrimas en mis mejillas cuando mi móvil sonó. Un mensaje entrante. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Antes, ese nombre siempre me hacía sonreír, pero ahora solo traía un dolor punzante en la boca del estómago. Abrí el mensaje con dedos aún temblorosos. Ya te llegó la carta, ¿verdad? No olvides venir mañana. Espero que cooperes, Mateo. No hagas drama y no compliques las cosas. El mensaje era tan gélido, sin saludo ni cortesía, como si yo fuera un extraño al que acabara de conocer. Respiré profundamente tratando de reunir los restos de mi valentía para responder. Elena, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos hablar civilizadamente primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que me pidas el divorcio así, de repente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la respuesta. Esta vez el mensaje era más largo, pero cada palabra era como una navaja. Hablar. Ya no tenemos temas de conversación que nos conecten, Mateo. Date cuenta. Mírame ahora y mírate a ti. Soy socia en un bufete de renombre. Me reúno con clientes de alto nivel, magistrados y empresarios todos los días. ¿Y tú? Tú eres solo un amo de casa común que solo sabe de temas de cocina y de lo que pasa entre las sábanas. Ya no estás a mi nivel. Llevarte a eventos de empresas solo me avergonzaría. No encajas en mi mundo actual. Me dejé caer débilmente en la silla. Mi corazón se hizo pedazos al leer la confesión tan cruel de mi esposa. Recordé los tiempos difíciles de antes, cuando Elena todavía estudiaba Derecho y teníamos que compartir un menú del día entre los dos porque su dinero se había gastado en manuales jurídicos. Fui yo quien trabajaba horas extra haciendo arreglos de sastrería para los vecinos hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar sus matrículas. Yo, quien siempre la animaba cuando suspendía los exámenes de la oposición una y otra vez y casi se rendía. Olvidaste quién te acompañó desde abajo, escribí mientras sollozaba. ¿Quién te arregló el primer traje para tu entrevista de trabajo? Fui yo, tu marido. No hables del pasado, respondió ella rápidamente, como si mis palabras fueran un ataque molesto. Eso era tu obligación como cónyuge, servir a tu mujer, y yo ya te lo he pagado dándote comida y un techo digno donde vivir todo este tiempo, ¿no? Así que estamos en paz. Escucha bien, Mateo. Mañana en la audiencia quiero que aceptes todas las condiciones del divorcio sin rechistar. En cuanto a la liquidación de gananciales, olvídate. La casa, el coche, los ahorros. Todo está a mi nombre. No tienes ninguna aportación financiera real en esas compras. Así que no intentes reclamar nada. Me quedé boquiabierto. Qué astuta era Elena. El piso modesto donde vivíamos. La entrada había sido el resultado de mis ahorros cosiendo día y noche antes de que ella tuviera éxito. Pero antes de que pudiera terminar de escribir sobre la casa, el móvil sonó. Elena llamaba.
Contesté con manos temblorosas, temeroso pero necesitando una explicación. Hola. Mi voz sonaba ronca y débil. Escucha, Mateo, la voz de Elena se oía fuerte, firme y llena de intimidación. No intentes resistirte. Yo soy abogada, conozco todos los vericuetos legales. Si te atreves a reclamar bienes o a complicar este divorcio, te aseguro que no obtendrás ni un solo euro. Voy a exponer todas tus faltas frente al juez. Te haré pasar vergüenza de por vida hasta que nadie quiera ser tu amigo. ¿Qué faltas, Elena? Si todo este tiempo me he desvivido por ti. Nunca hice nada malo, sollocé. Puedo buscar tus errores, esa es mi especialidad, gritó con tono arrogante. Puedo retorcer los hechos hasta que parezcas el culpable. Así que si quieres que tu vida sea tranquila después del divorcio, haz lo que digo. Ven mañana, asiente ante el juez, firma y sal de mi vida. Solo llévate tu ropa. Lo demás es mío. Cortó la llamada unilateralmente. Dejé el teléfono sobre la mesa. El salón se sentía tan silencioso y opresivo. Miré a mi alrededor el hogar que había cuidado con todo mi amor durante los últimos 5 años. Las paredes que yo mismo había pintado, las cortinas que yo mismo había cosido. Todo tenía la huella de mis manos. Y ahora Elena quería arrebatármelo todo solo porque sentía que yo ya no era digno de acompañarla en la cima. Un éxito alcanzado gracias a mis esfuerzos también. Ese dolor se transformó en una opresión que me aplastaba el pecho. Me sentía muy pequeño e indefenso. Mi oponente era mi propia esposa, una abogada experta en leyes y hábil con las palabras. ¿Qué podía hacer un hombre sencillo como yo? No tenía dinero para un abogado particular. No conocía a nadie influyente. Sin embargo, en medio de esa desesperación, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Mi rostro estaba hinchado, mis ojos rojos. ¿Debo rendirme así de fácil?, me pregunté. De repente recordé el consejo de mi difunta madre. Sé un hombre íntegro y mantén siempre tu dignidad. No, susurré mientras me limpiaba las lágrimas bruscamente. Puede que ahora no tenga nada, puede que no tenga un título de posgrado como Elena, pero tengo dignidad. No voy a dejar que me pisotee más. Que se quede con los bienes si quiere, pero no voy a permitir que humille mi honor. Esa noche no pude dormir. Pasé la noche empacando algo de mi ropa en una vieja maleta de mano. No me llevaría nada más si eso era lo que ella quería, pero iría al juzgado mañana con la cabeza alta. Enfrentaría a Elena. Le demostraría que aunque pudiera divorciarme, no podía destruir mi espíritu. Al amanecer, cerré mi vieja maleta. No tenía dinero para un taxi porque Elena había bloqueado el acceso a nuestra cuenta conjunta. El único coche se lo había llevado ella hacía una semana. Iré en autobús, murmuré. No pasa nada. Antes también estaba acostumbrado al transporte público, mucho antes de que Elena llegara a donde está. Fuera, el viento de la sierra soplaba con fuerza, como anunciando la tormenta que enfrentaría. Cerré los ojos orando para que Dios me diera fuerzas. Sin que yo lo supiera, el destino ya había preparado otro escenario. Un encuentro sencillo a la mañana siguiente que lo cambiaría todo. El sol de la mañana ya se sentía abrasador en mi piel cuando me paré frente al espejo de mi habitación, arreglándome el cuello de una camisa sencilla que había perdido color por los lavados. Era la camisa que Elena me había regalado hacía 5 años, cuando cobró su primer sueldo como pasante. En aquel entonces, me la dio con una mirada llena de amor, pero ahora esa prenda solo era testigo mudo de mi desgracia. Elegí un pantalón de vestir y unos zapatos limpios. No llevaba reloj ni joyas. Mi alianza de boda ya la había guardado en el cajón la noche anterior. Se sentía demasiado pesado usar ese símbolo cuando el lazo iba a ser cortado a la fuerza ante la ley. Salí de la casa, mi castillo, y cerré la puerta con cuidado.
La llave que quizás pronto tendría que entregar. Solo llévate tu ropa, lo demás es mío. Esas palabras volvieron a resonar. Al salir al portal, vi a algunas vecinas cotilleando cerca de la frutería. Traté de agachar la cabeza, pero fue en vano. Mira, ahí va Mateo, susurró una de ellas. ¿Qué arreglado va tan temprano? ¿A dónde irá? Dicen que va a lo del divorcio, dijo otra con tono de chisme. Pobrecillo. Y eso que su mujer es una abogada de éxito. Ahora ella va en cochazo y él caminando. ¿Habrá hecho Mateo algo malo para que lo dejen así? Comentó otra. Ya sabes, la gente con dinero busca a alguien de su posición. Quizás él no supo estar a la altura y ella se ha buscado a otro más apuesto. Esas palabras afiladas me atravesaron. Sentí deseos de gritar, de decir que había sacrificado mi juventud y mi energía para apoyar la carrera de Elena, que no me cuidaba no por dejadez, sino porque ahorraba cada céntimo para comprarle a ella trajes caros para que no pasara vergüenza ante sus clientes. Pero elegí callar. Aceleré el paso, dejando atrás el desprecio de las vecinas. El camino hacia la parada del autobús era largo. Caminaba por la acera polvorienta mientras los coches de lujo pasaban a mi lado, recordándome al que solía conducir yo con Elena. Antes me sentaba al volante escuchando sus relatos sobre los casos que ganaba. Ahora solo era un peatón marginado bajo el sol. El miedo en mi pecho era mucho más perturbador que el calor. Imaginaba la sala de audiencias fría y formal. Imaginaba a Elena sentada allí con su traje de marca, acompañada de colegas que sabían hablar con tecnicismos, listos para despedazar mi dignidad con argumentos legales que yo no entendía. ¿Y si digo algo mal? ¿Y si el juez cree sus mentiras? ¿Y si me echan a la calle sin nada? ¿Dónde viviré? Ese miedo era un monstruo que devoraba mi valentía. Apreté con fuerza la correa de mi bolsa. Me sentía como una hormiga ante un elefante. Elena lo tenía todo. Dinero, posición, conocimientos y contactos. Yo solo tenía mi honestidad y la fe en que la justicia divina no duerme. Al llegar a la parada, me senté en el banco de metal oxidado a esperar el autobús hacia los juzgados de familia. A mi alrededor, la gente estaba en sus cosas. Me sentía muy solo. No había una mano que me sostuviera. Un sedán negro reluciente pasó lentamente. Aunque los cristales eran tintados, reconocí la matrícula. Era el coche de Elena. Mi corazón pareció detenerse. El coche se deslizaba con arrogancia entre el tráfico, mientras yo esperaba un autobús viejo que no llegaba. Dios mío, oré en silencio, si esta separación es el camino, fortalece mi corazón. No dejes que me derrumbe ante la soberbia de Elena. Dame una ayuda hoy para no sentirme solo. Al poco, apareció el autobús. Estaba abarrotado. Respiré hondo y me preparé para el apretujón, un viaje tan incómodo como mi vida en ese momento. Subí sin saber que mi oración acababa de ser escuchada de la manera más inesperada. El ambiente dentro era sofocante. Olor a sudor, humo y polvo. Yo estaba de pie, apretujado entre un hombre con una saca grande y unos estudiantes ruidosos. Mis piernas me dolían por el esfuerzo de mantener el equilibrio en cada frenazo. El conductor manejaba de forma temeraria. Frente a mí, los asientos prioritarios estaban ocupados por jóvenes absortos en sus móviles, fingiendo dormir para no ver a una mujer embarazada o al anciano que se agarraba con fuerza al tubo de metal. El autobús frenó en el Mercado Nuevo. La puerta se abrió con un chirrido. «Venga, rápido los que suben», gritaba el conductor impaciente. Desde abajo, un anciano intentaba subir con mucha dificultad. Tenía el pelo blanco, era delgado y vestía una camisa de cuadros desgastada. Sus manos arrugadas temblaban al intentar alcanzar el pasamanos. «Vamos, abuelo, dese prisa», le regañó el conductor.
que vamos con retraso. Nadie bajó a ayudarle. Los pasajeros le miraban con fastidio. El anciano logró subir jadeando, pero antes de que pudiera agarrarse, el conductor aceleró a fondo. El hombre perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. ¡Cuidado!, gritó alguien, pero nadie se movió. Yo, olvidando mi propia tristeza, reaccioné de inmediato. Me abrí paso y lo atrapé por el brazo justo antes de que cayera de espaldas por la puerta aún abierta. «Cuidado, señor», exclamé sosteniendo su peso con todas mis fuerzas. Mis manos sujetaron firmemente al anciano, salvándolo de un golpe fatal. El hombre estaba en shock, pálido y agitado. «Gracias». «Gracias, hijo», dijo con voz temblorosa. «De nada, señor. Agárrese a mí». Busqué un asiento. Nada. Miré a un joven que jugaba en el asiento prioritario. «Disculpa», le dije con voz firme. «¿Podría cederle el asiento a este señor? No puede mantenerse en pie». El joven me miró con fastidio, resopló y se levantó de mala gana, refunfuñando mientras se iba a la parte de atrás. «Siéntese aquí, señor», guié al anciano con cuidado. Él suspiró aliviado al sentarse. Tras calmarse, me miró. Yo estaba de pie a su lado, agarrado al respaldo. «Muchas gracias, hijo. Si no llegas a estar tú, quizás me habría matado», dijo. Pude verle mejor. Aunque su rostro estaba lleno de arrugas, tenía una mirada aguda y serena. Emanaba una dignidad extraña que no encajaba con su ropa gastada. «No es nada, señor. Ayudarnos es nuestra obligación como seres humanos», respondí cortésmente, intentando ocultar mi mano izquierda sin anillo. «Es raro ver a jóvenes que se preocupen así hoy en día», murmuró. Sus ojos recorrieron mi apariencia. Mi ropa sencilla pero limpia, mi cara que reflejaba una pena profunda y mis ojos hinchados. El anciano, que se llamaba Don Ceodario, no era un pasajero cualquiera. Ese día había dejado su coche oficial y a su chofer en casa. Quería recordar sus tiempos de lucha por la justicia desde abajo, sintiendo el pulso de la gente humilde que solía defender en sus sentencias. No esperaba el accidente, ni ser ayudado por un hombre que parecía cargar con el peso del mundo. «Hijo, ¿a dónde vas tan arreglado en autobús?», preguntó intentando entablar conversación. Dudé. No solía desahogarme con extraños, y menos sobre un tema que me avergonzaba. «Tengo un asunto que atender, señor», respondí intentando sonreír, aunque mis labios estaban rígidos. Don Silverio asintió, comprendiendo que había algo que no quería decir. Pero sus ojos, que durante décadas habían observado rostros en el banquillo, sabían leer el lenguaje corporal. Veía miedo y tristeza en mí. «Tu rostro está nublado, hijo», dijo con voz de padre. «Una persona buena como tú no merece estar tan triste». Esa frase me golpeó el corazón. Mi muro de defensa se resquebrajó. En medio del ruido, su atención sincera hizo que mis ojos volvieran a humedecerse. Miré por la ventana para que nadie viera mis lágrimas. Ese encuentro empezaba a abrir una grieta en mi soledad. El autobús avanzaba a trompicones. Don Silverio me recordaba a mi difunto padre. Sereno y lleno de sabiduría. Quizás por el cansancio de sufrir solo o porque sabía que no volvería a verlo, decidí hablar. «Voy al juzgado de familia, señor», le dije casi en un susurro. Miré mis zapatos gastados. Don Ceodario no pareció sorprendido, pero su expresión se volvió empática. Se acercó para oírme mejor. «No vas a tramitar los papeles de otro, ¿verdad?», preguntó con cautela. «No, señor», negué con una sonrisa amarga. «Hoy es la primera audiencia para terminar con mi propio matrimonio». Hubo un silencio. «Mi mujer ya no me quiere», continué, y una lágrima cayó en mi mano.
Ahora que tiene éxito y es alguien importante, dice que ya no soy digno de ella. Que solo le causo vergüenza en su carrera. Al oírlo, Don Silverio tensó la mandíbula y apretó su bastón con fuerza. Como hombre de leyes durante décadas, había visto muchos casos así. La historia del que olvida a quien le ayudó a subir, la lealtad traicionada por el brillo del dinero. Es una insensata, dijo con firmeza. Me sorprendió su franqueza. Hijo, en este mundo hay mucha gente con los ojos dañados. Se deslumbran con trozos de vidrio roto que brillan al sol, pensando que son joyas. Por perseguir ese vidrio, tiran el diamante genuino que tuvieron durante años. Tu mujer es una de ellas. Se ha deslumbrado con el vidrio y ha olvidado que acaba de tirar el diamante más valioso de su vida. Me quedé atónito. Sus palabras me llegaron al alma. Elena siempre me había hecho sentir un despojo. Y este desconocido me llamaba diamante. Pero yo no soy un diamante, señor, objeté con mi baja autoestima. Solo soy un hombre común. No tengo títulos, ni dinero, ni soy tan atractivo como los compañeros de mi esposa. La belleza y los títulos se marchitan, hijo, me interrumpió. Pero un corazón sincero que ayuda a un anciano cuando él mismo está hundido. Eso es un lujo raro. Ese es el verdadero diamante. Y créeme, algún día ella llorará lágrimas de sangre al darse cuenta de lo que perdió hoy. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto. Por primera vez me sentí valorado. Visto como un ser humano, no como un objeto caducado. Gracias, señor. Es usted muy bueno, dije secándome las lágrimas. Espero que sus hijos le quieran mucho, porque es usted muy sabio. Don Silverio sonrió de forma misteriosa. No dijo nada, solo me dio unas palmaditas en la mano. Guarda tus lágrimas. No llores por quien no te valora. Levanta la cabeza. No has hecho nada malo. Que el mundo vea que eres fuerte. Juzgados. Juzgado de familia. Gritó el conductor. Me sobresalté. El viaje había volado. Mi corazón volvió a latir con fuerza al ver el campo de batalla. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio normal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto. No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento,
sin obtener respuesta, siguió su mirada. Y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido. Era una traición por capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel.
Temor a que hubiera tomado más fotos. Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Riz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre. Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo, siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe.
no hacía falta preguntar. Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. «¿Sabes cuánto me quiere?», dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación. «Nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti?». Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. «¿Eres médico?», continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. «Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado». Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa. No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardio. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. «¿Ves el patrón?». La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. «Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza.
no de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y por qué no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo.
simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo.
Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo. Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN.
El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final.
Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. Un año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo dos personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa, con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto.
Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.